Shalom a todos, a toda la comunidad. Vamos a hoy día, ¿cierto? El día previo a Shavuot y quizás más que día previo ya la tarde casi que nos da cierto pie, ya a menos de un día prácticamente de la fiesta de Shavuot. Estamos aquí reunidos, ¿cierto? El día 15, ¿cierto? De mayo de 2021, que en el calendario judío sería ya el 5 de Sivan, que es justamente la noche donde comienza Shavuot, del año 5781, ¿cierto? Según el Seder Olam, este calendario judío. Así que estamos a puertas a la fiesta de Shavuot. Shavuot hemos visto, ¿cierto? Que significa la fiesta de las semanas. Representa varias cosas, nos recuerda la cosecha por un lado, ya que en estas fechas se llevaban, ¿cierto? Los primeros frutos de la cosecha de trigo, y todo Israel también llevaba sus primicias de los frutos que les había dado la tierra. Era una fiesta de mucho regocijo donde se partía a recolectar también todo lo que eran los macerot, los diezmos agrícolas, ¿cierto? Que se llevaban en Israel desde Shavuot hasta Sukkot se hacía, así que había un gran tiempo de alegría con el peregrinaje, la gente iba cargada, ¿cierto?, de cosas hacia Jerusalén, y los que quizás no podían ascender desde sus lugares podían realmente estar con los bolsillos llenos, podríamos decir, la canasta llena, la carga llena, ¿cierto? Ahí, los animales quizás con la cual se trasladaban. Y era un tiempo de gran alegría, realmente, en Israel. Shavuot, fiesta de cosecha. También por otro lado nos recuerda, ¿cierto?, el encuentro de el pueblo de Israel en Har Sinai, en el monte del Sinaí, donde el pueblo, ¿cierto?, recibe las lujot, las tablas, ¿cierto?, de la ley. Y junto con ello, por supuesto, el mandato y las palabras del Eterno, recibe también el testimonio como gran grupo y nación de testigos, ¿cierto?, que recibieron la Torá, que vieron cómo el Eterno, ¿cierto?, como Dios se manifestó en el monte Sinai, habló, ¿cierto?, estuvo con Moshe, ellos vieron realmente la presencia, vieron las voces, dice la Escritura, y ellos tuvieron temor en ese día. Y este día de Shavuot nos recuerda por todas las generaciones el compromiso que tiene el pueblo, ¿cierto?, de Israel a lo largo de las páginas, ¿cierto?, de la Biblia, de la Escritura, con el Eterno. Pero esta relación no siempre fue una relación que se mantuvo en el tiempo. Así que lo primero, recordemos, ¿cierto?, lo que nos dice la Escritura de aquel día. Voy a leer Ezequiel 16:8, nos dice lo siguiente. Otra vez pasé cerca de ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti. Cubrí tu desnudez y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Adonai Elohim, y viniste a ser mía. Le dice, ¿cierto? Ahí a su pueblo, su nación, realmente. En ese día de Shavuot fue invitado, ¿cierto?, el pueblo a entrar en un pacto. Si bien el pueblo de Israel tenía ya un pacto, ¿cierto?, con el Eterno, que era el pacto de Abraham a través de la Brit Milá, el pacto de la circuncisión, no, la nación como tal no había entrado en un pacto con el Eterno, el pacto del Sinai. Y fue en ese día de Shavuot, en esa fecha, ¿cierto?, cuando el pueblo entra en pacto con el Eterno. Con las palabras, Naaseh benishma, haremos y oiremos, haremos y obedeceremos, haremos y comprenderemos. Pero primero, haremos. Queremos hacer un pacto. ¿Cierto? Cuando una persona de verdad quiere algo, está dispuesta a hacer lo que hay que hacer. Esa es la verdad. Cuando alguien quiere algo y de verdad ama algo, está dispuesto a hacer algo por ello. Esto es muy similar, ¿cierto?, a las relaciones que se viven entre las personas, donde realmente si uno ama al otro, tiene que demostrarlo, y el otro esperará que él demuestre realmente si de verdad lo ama, y se demuestra con acciones. Tiene que estar dispuesto, ¿cierto?, al compromiso de entrar con la otra persona en una relación, de hacer lo que tenga que hacer, de decir sí, voy a cumplir contigo, como sea, ¿cierto? En la vida, en la enfermedad, en la salud,
en el buen momento, ¿cierto? En el mal pasar, en todo momento realmente voy a estar allí contigo, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Ese compromiso, ¿no? En el cual se entra. El matrimonio es un ejemplo claro del voto que era un juramento. Lo más similar a lo que era un juramento de pacto en la Tanaj, en la escritura. Entonces el Eterno dice, viniste a ser mía, entré en pacto contigo, te di mi juramento, cubrí tu desnudez, es decir, te sustenté, puse mi manto sobre ti, te cubrí, te protegí. Y supe que también era un tiempo de amores. Era el tiempo también donde yo tenía que relacionarme contigo. Como cantamos también hoy día, me he acordado de ti, de la misericordia de tu juventud, del amor de tus desposorios. Cuando andabas en pos de mí en una tierra, no sembrada dónde, en el desierto, Bamidbar, en el desierto. Allí andaba el pueblo de Israel, de la mano, ¿cierto?, tomado y siguiendo al Eterno en un tiempo de amores. La época del Shavuot nos recuerda esa época de amores. Y es por eso también que el Shabbat que hemos vivido, ¿cierto?, ya que ha pasado, se le llamaba Shabbat Kalá. Kalá, que en hebreo significa novia. Y el Shabbat Kalá suele ser, dentro de la costumbre de Israel, el Shabbat anterior a cuando una pareja se va a casar. Y se le suele llamar el Shabbat Kalá, el Shabbat de la novia, porque en ese día, ¿cierto? A ella se les festeja, se le hace una comida, realmente se hace como un banquete, es como tipo despedida, ¿cierto? Pero se le llama el Shabbat de la novia porque ella es honrada, porque justamente después de ese Shabbat entrará en un pacto. Y precisamente el Shabbat anterior a Shavuot se le llama Shabbat Kalá, porque en Shavuot es cuando Hashem entró en un pacto con Am Israel, con el pueblo de Israel. Dice, vamos a leer ahora Éxodo 6, 6 al 9. Así que recordemos este dato que es muy relevante, ¿cierto?, para la historia. Dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Hashem y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Y os libraré de la esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y os tomaré para mí por pueblo y os seré para vosotros por Dios, por Elohim. Sabréis que yo soy Adonai, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Os llevaré la tierra, para la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión, yo, Adonai. Así habló Moshe a los hijos de Israel. Pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud no escucharon a Moshe. Pero la promesa fue hecha, ¿cierto?, de parte del Eterno. Él le había dicho al pueblo, yo los tomaré para mí, ¿cierto?, por pueblo. Esa es la promesa que se hace en Shavuot. Yo los tomaré por pueblo. Como también se suele estudiar, recuerdan en este día, el libro de Ruth. El libro de Ruth. Ella, ¿cierto?, que dijo, Amej, a mí, tu pueblo será mi pueblo. Como dice, Elohai, Elohai. Y también tu Dios será mi Dios. Entonces, en ese momento también, ¿cierto?, os tomaré para ser por pueblo. Y también la decisión de Ruth nos recuerda ese momento. Yo seré parte de tu pueblo. Como lo hizo Israel, ¿cierto?, en el desierto. Esa declaración está bien, es bien importante en la época, de hecho. Porque Ruth representa también una mujer, ¿cierto? Podríamos decir una novia. Estaba buscando también, ¿cierto?, reivindicar a su casa, a su familia. Y ella, ¿cierto?, entra en esta relación de pacto con el Dios de Israel, con el pueblo de Israel en ese día. Y esto realmente también nos da a entender a nosotros la relación que tenemos como pueblos también adquiridos de parte del Eterno, de unirnos con su pueblo también. Todo lo que Dios manifestó a través de su pueblo, lo anhelamos. Porque anhelo que lo que ellos reflejan, que reflejan a ese Dios, sea también mi Dios. Y eso es lo importante, de hecho. Nosotros podríamos imprimir y llenar llenar el mundo de Biblias. Podríamos poner una Biblia en cada hogar y decir, conoce a Dios. Conócelo a través de esto. Conoce a Dios directamente. Pero hay algo que también está interesado el Eterno, es que podamos conocerlo a través de
las personas. Tu pueblo será mi pueblo. Que realmente podamos conocerlo a Él. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A través de nuestras acciones. Que nuestras acciones reflejen a nuestro Dios, a nuestro Padre. Esa es la intención, ¿cierto? De todo esto que está detrás. Que realmente la novia represente también y refleje al novio. Que refleje ese matrimonio, ese pacto de unión. Que ya no es solo ella como tal, sino que es ella unida a su esposo. Dice también en el Éxodo 19, vamos a leer del 5, 6 y el 8, dice: Ahora pues, si de veras escucháis mi voz, guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis mi objeto de predilección, mi especial tesoro, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, Kohanim, y una Goy Kadosh, una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Y dice después del sol 8, y todo el pueblo respondió a uno y dijeron: haremos todo lo que Hashem ha hablado. Y Moshe refirió las palabras del pueblo al Eterno. Yo haré, me comprometeré. Es similar, ¿no? Como el momento cuando hay un matrimonio. ¿Te compromete y le pregunta, cierto, al uno, a cumplir con todo esto? Sí. Y más que responderse directamente, hay como un intermediario, ¿cierto? Entre tanto pasa eso, un testigo. Moshe también fue un testigo de este matrimonio, de este pacto que cerró el Hashem con su pueblo. Ahora, lamentablemente, a lo largo del tiempo, Israel, ¿cierto?, cayó en desobediencia. Finalmente, ¿cierto?, cometieron adulterio espiritual, idolatría, Abodá Zará, en la cual se alejaron del Eterno. Y dice duramente las palabras el profeta Jeremías 3:8. En el capítulo 3, ¿cierto?, verso 8 dice: Y vio que yo había despedido al apóstata Israel por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio. Y aún así no tuvo temor Yehudá, y su pérfida hermana, dice. Difícil palabra, ¿cierto? Sino que también ella fue y se prostituyó. Es decir, tanto la casa de Israel, que estaba quizás más alejada del templo, más alejada de la vida del santuario, del servicio a Dios, se alejó, pero Yehudá no estuvo tampoco tan lejos de esto, sino que también se alejaron. Lamentablemente, dice, allí le había dado carta de divorcio. Y aún así, cuando Yehudá escuchó que le había dado carta de divorcio a la casa del norte, a la casa de Israel, no escuchó, dice, no tuvo temor, también fue y se prostituyó, lamentablemente. Profanó, dice, la tierra, se prostituyó con la piedra, con el leño y profanó la tierra. Dice, lamentablemente, ni con todo eso, su pérfida hermana Yehudá se volvió a mí con corazón sincero, sino fingidamente, dice Adonai. Hay también un elemento allí que nos menciona la escritura. Hay un peligro en volvernos a Él. Dice que tiene que ser un arrepentimiento genuino, sincero. No puede ser algo engañoso del corazón. Tiene que ser totalmente sincero para que realmente sea cierto. Y obviamente estamos hablando de Israel, del pueblo, ¿cierto?, de Israel, que debe volverse a Él, a este pacto, al pacto de Hashem. Pero también todos nosotros nos volvemos a Él. Tiene que ser con sinceridad. Luego el profeta Malají también nos recuerda estas palabras, como también divorcia, ¿cierto?, a su pueblo. Ahora, hay algo interesante, ¿cierto?, en la escritura que nos dice que realmente cuando una persona, ¿cierto?, se casa con un hombre, se casa con una mujer y la mujer es adúltera, prácticamente una vez que se separa no puede volver, ¿cierto?, a estar con esta esposa adúltera. Le prohíben Devarim capítulo 24. Entonces, uno se preguntaría, aunque si bien estas leyes están aplicadas, ¿cierto?, a las personas, pero uno se preguntaría si el principio está allí, ¿acaso podrá también el Eterno volver a casarse con Israel? ¿Podrá volver a tener una relación con Israel?
¿Cómo podría hacerlo realmente? No es posible, quizás la única forma es que la novia muriera, ¿cierto? Pero realmente fue, ¿cierto? Nuestro amado Mesías y Redentor Yeshua, quien padece, quien muere en lugar de nosotros para que nosotros juntamente con Él padezcamos y seamos, ¿cierto? Y muramos a nosotros mismos y seamos sepultados en su muerte. ¿Para qué? Para vida, para ser nueva criatura. ¿Por qué? Porque siendo nueva criatura, siendo otro totalmente diferente, podemos casarnos nuevamente con Él, según las leyes mismas de la Torá. Entonces el nuevo nacimiento nos habla también de la posibilidad de todos nosotros de poder ser uno y unirnos al Eterno. No hay una manera, ¿cierto?, de casarse con Él habiendo cometido adulterio espiritual, sino siendo total una nueva persona, una nueva criatura. Y ese es el llamado que nosotros tenemos también en este tiempo, ser totalmente renovados. Hashem, ¿cierto?, se divorció por alguna razón. Para no volver a caer en ello, tenemos que volver a nacer del agua, ¿cierto?, para arrepentimiento, del Espíritu, también para que Él coloque de su Torah, de su voluntad en nuestros corazones. Ahora, ¿qué dice la Escritura muchas veces de quién, ¿cierto? ¿Quiénes son parte de esta novia? Hemos hablado en otro momento de este tema. No vamos a tratar este tema en profundidad, pero sí quiero que algunos puntos nos queden claros para este día, el día de mañana. A veces nosotros podríamos creer que todos los que son los que han confesado, ¿cierto? Son automáticamente salvos y automáticamente son la novia del Mesías, o la novia de Dios, ¿cierto? Pero realmente es eso lo que nos plantea la Escritura. ¿Qué nos planteó Yeshua muchas veces sobre este tema de la novia? Por ejemplo, Yeshua nos dice en el capítulo 5 de Mateo, de que van a haber recompensas en el reino de los cielos. O sea, no siempre la recompensa es la misma para todos. También tiene que ver con un tema de nuestra dedicación para Él. Realmente una novia o una persona que se prepara para ser la novia está totalmente preparada, tiene una gran recompensa. Entonces, Yeshua en Mateo 5 dice, 5:19, dice, por tanto cualquiera que suprima uno de estos mandamientos más pequeños así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay recompensa según las obras en cuanto a la obediencia. ¿Qué es lo que el Eterno pedía de Israel? Obediencia. Si guardáis mis mandamientos, si andáis en mis estatutos, si guardáis mi pacto, yo los compensaré. Yeshua nos plantea algo similar. Aquella persona que enseña a otro a guardar el pacto con el Eterno, a acercarse a Él, a cumplir de este pacto, será llamado grande, realmente, en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Yeshua, ¿cierto? Con la novia, etcétera? Obviamente entendemos, ¿cierto?, de las parábolas de Yeshua, por ejemplo, el capítulo 22, verso 2, dice, el reino de los cielos fue hecho semejante a cierto rey que hizo la fiesta de bodas para su hijo, y envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados para la fiesta de las bodas y no querían venir, etc. Y recordamos las palabras de Yeshua donde él nos habla de que el hijo, que es el Mesías, ¿cierto? En esta parábola, podríamos entenderlo así, va a casarse, pero también el padre, ¿cierto?, es quien va a extender perdón, es el padre quien invita y extienda también esta invitación y hace los preparativos para que el hijo se case, ¿cierto? El hijo que es el Mesías. Y él prepara esta boda, una boda espiritual. ¿Qué es lo que nos dice también el libro de Romanos? Por supuesto, hemos entendido que estamos trabajando, estamos esforzándonos para hacer esa novia adecuada. Porque la novia nunca deja de estar preparada, sino hasta el día que viene el novio. Nunca tiene que perder el hecho de estar preparada
y de estarse preparando, mejor dicho, hasta que viene el novio. La novia puede dormirse el último día y sencillamente perdió muchas veces la oportunidad, o se le pasó el novio, la venida del novio. La novia tiene que estar apercibida, no sabe cuándo volverá el novio. Dentro del matrimonio, en el contexto hebreo, no se sabe cuándo vendrá el novio. Se sabe que es dentro de tal año, pero, de un año, pero, ¿cuándo será? No se sabe el momento. Ella tiene que estar apercibida. Dice la escritura, así también vosotros, hermanos míos, que se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que llegarais a ser de otro del que fue resucitado entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Hemos muerto también, ¿cierto? Para ser resucitados con Él y dar fruto. Un fruto para Dios. Tenemos, ¿cierto?, que unirnos a Él. El libro de Corintios, segundo capítulo, dice, el 11:2, dice, pues os celo con celo de Dios porque os desposé con un solo marido para presentaros como una virgen para el Mesías, dice Pablo. Dice, de hecho, el versículo anterior dice, quien quisiera que me soportarais un poco, quien diera que me soportarais un poco de insensatez, pero soportadme, pues os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido, para presentaros como una virgen para el Mesías. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Todos nosotros, esa congregación, los Corintios, fueron ellos llamados ¿a qué? Fueron llamados para prepararse para el Mesías, es decir, para su venida, para la venida del Mesías. Todos nosotros hemos sido llamados para prepararnos como la novia del Mesías. Pero realmente, ¿cuándo ocurrirá ese matrimonio? Será en su venida. Todavía no. Pero tenemos que estar preparadas, como una virgen dice, pura para el Mesías. Dice, me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así se ha desviado vuestro pensamiento de la sinceridad que es en el Mesías. Y luego da advertencia de no escuchar otros mensajes de las buenas nuevas, de la Besorá. Entonces, Pablo es claro en esto. Nosotros hemos sido llamados de acuerdo al mensaje que hemos recibido. Nosotros estamos aquí para ser preparados como novia del Mesías. Como novia del Mesías estamos preparadas, practicamos justicia, la Torá, ¿cierto? Obediencia. Nos sujetamos también a los tiempos para saber cuándo vendrá y estar siempre apercibida. Pero tenemos que hacerlo, como la novia. Estamos siendo preparados. Tenemos que presentarnos. Nuestra misión no ha concluido hasta que concluyan nuestros días o hasta que Él viene. Hasta ese momento tenemos que saber y tener claro a través de quién hemos sido llamados, a través del Mesías, y que nos estamos preparando para ser presentados para, ¿cierto?, ese matrimonio que nos unifica, ¿cierto?, con el Padre, ser uno con el Mesías, ser uno con el Padre, realmente. En el libro de Revelación o del Apocalipsis, o de la visión también, capítulo 19, del 7 al 9 dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Las acciones justas, la práctica de la justicia, la práctica, ¿cierto?, de los principios y de la escritura de la Torá. Y me dijo, escribe, bienaventurados, dichosos los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estamos trabajando para ser invitados y estar y permanecer y estar allí también con Él. Tenemos que estar velando, sí o sí, para aquel día. Como está dicho en Oseas, ¿cierto? Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en misericordia, en bondad. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Adonai. No hay manera, ¿cierto?, más grande de relacionarse con una persona o de conocer a la otra persona sino con un pacto, como por ejemplo el matrimonio. No hay una manera más profunda de conocer al otro sino teniendo esta intimidad en el casamiento. Por eso dice, ¿y cuáles son
los motivos del casamiento, cuáles son los anillos, cuáles son, ¿cierto?, la cobertura que tenemos que tener en este casamiento, como dice allí el libro de Oseas, nos desposaremos contigo para siempre. Nuestro compromiso con Hashem, con el Eterno, es permanente. No es un día sí, el otro no. Es un sí y amén, como dice la Escritura. Para siempre. Te desposaré conmigo en justicia. Para practicar justicia. Para con Dios, para con las personas. Juicio. Ser personas rectas. Velar siempre por el juicio. De misericordia. Tener piedad con los demás y en bondad. Ser generosos. Te desposaré conmigo en fidelidad. Dice. Para permanecer unidos a Él. Fidelidad, emuná en hebreo. Para ser fieles con Él. Y luego dice, conocerás a Adonai. El objetivo en el cual perseguimos en Shavuot de conocer, de casarnos con Él, de recibir su Torá, de todo, es conocerle a Él. Si no, ¿por qué nos esforzamos tanto, cierto? Para estudiar, para saber la justicia, el juicio, la misericordia, la sedaká que tenemos que hacer aquí con ellos, cómo esforzarnos en la emuná, en la fidelidad, en la misericordia, etc. ¿Para qué? Para conocerlo a Él. Si nuestro objetivo, ¿cierto?, es conocerlo a Él, todo esto que estamos haciendo va a ser una edificación y va a preparar a la novia para que sea preparada y presentada de manera pura delante de Él. Y ese es el objetivo. Ese matrimonio futuro y venidero. En el libro de Efesios, capítulo 5, 31 al 33 dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, pero yo os digo esto respecto al Mesías y la eclesía o la iglesia, la congregación. Por lo demás, vosotros también, cada uno en particular, ame a su propia esposa, de la misma manera que a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Pero dice, Pablo utiliza estas palabras de acuerdo a nuestra relación con él. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Y él dice, este es el misterio también. De nosotros nos vamos a convertir una sola carne, una sola voluntad también a través del Mesías, ¿cierto? Con el Eterno. Vamos a ser uno con Él. Este es el gran misterio al cual hemos sido llamados. Y tenemos que vivir. Y una buena novia, ¿cierto?, se prepara para que en ese momento, y todo, ¿cierto?, el novio también, por supuesto, todo preparamos, pero en particular la novia, en el contexto, se prepara para que todo funcione perfecto en ese momento y a partir de ese momento. No solamente en ese momento, sino que a partir de allí en adelante. La novia, ¿cierto?, en el contexto tiene una ketubá, un contrato. Tiene condiciones, tiene prescripciones, tiene que saber qué le tiene que recibir, qué tiene que dar. Tiene que estar totalmente clara, no solo para el momento, sino para después. Nuestra relación con Hashem, o que hemos entrado con Él a través del Mesías, no es por el momento. No es Dios sálvame y se acabó todo, sino que es para qué vamos a vivir, ¿cierto?, en ese momento de encuentro con Él y después también. Ese es el objetivo. Llegar a ser una sola carne, una sola voluntad. A ello estamos aspirando. Y ese es el objetivo de todos nosotros. Ahora, dice también Yeshua en Mateo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué pasó? 5 estaban apercibidas y 5 no. 5 estaban preparadas cuando llegó el novio y 5 no estuvieron preparadas. Esto nos enseña a nosotros, por supuesto, de que no hay mejor momento que prepararse que hoy. Ahora, para concluir y no extenderme mucho más, hemos visto, ¿cierto?, que la novia es también el pueblo, ¿cierto?, la nación, las personas. Podemos decir que es Israel, pero también es un conjunto de personas que han sido llamados a través del Mesías para ser también esta novia, que han sido también injertados en parte de Israel, ¿cierto?, que representa en la escritura la novia, ¿cierto? Israel representa a esa novia, en la cual hemos sido injertados. Pero también en la escritura
la nueva Jerusalén es también la novia de Yeshua. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis 21:2? Dice, y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, la nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Interesante, ¿no? Luego más adelante el 21:9 y 10 también dice, vino uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y en alto y me mostró allí la santa ciudad, Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. No solamente el pueblo es la novia en la escritura, también es la novia Jerusalén, la ciudad. No solo la gente, también, por así decir, parte de la tierra que desciende, una ciudad que se posa allí. Y también la escritura dice en Isaías 62:4, no volverás a ser llamada. Voy a leer una versión aquí que me gusta un poco más. 62:4 dice, nunca más serás llamada desamparada, ni tu tierra desolada, sino que serás llamada Hephzibah y tu país Beulá, porque el amor de Adonai estará contigo y tu tierra tendrá marido. ¿Qué dice? Tu tierra tendrá marido. Es decir, que también el Eterno dice que se casará con la tierra. O sea, ¿cómo el Eterno, cierto, se va a casar con la tierra, con la gente, con la tierra y con una ciudad? Uno podría decir, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí, cierto? Pero hemos recordado y hemos visto, nosotros, de hecho, y muchos de los que participaron en el curso de Yesod, cuáles son los fundamentos. La tierra, las escrituras y el pueblo de Israel. De la misma manera, ¿cierto? El Eterno se va a casar ¿con quién? Con el pueblo, con la tierra y con la ciudad, con lo que representa la santidad, es decir, la muestra de del servicio también del pueblo hacia él. Podríamos decir que representa las escrituras, el vivir todas las escrituras, una ciudad consagrada que funciona de acuerdo a su voluntad, porque desciende, es elevada. De esta misma manera, tenemos que entender también a la novia. No solamente la novia es la gente, es también la tierra y es también la ciudad, la práctica de todo lo que hemos aprendido. Y por eso también nosotros siempre oramos por Jerusalén. No solamente fue llamada una ciudad de paz, ciudad donde el nombre de Hashem estuvo allí, sino que también será llamada la esposa. No una tierra desolada, sino esposa del Eterno. Y Jerusalén no será más asolada, azotada o codiciada por el resto de naciones, sino será una nación de Él. O sea, una ciudad exclusiva de su adoración. Y su gente, su pueblo será purificado para solamente ser un pueblo y llamado su esposa. Y todos tenemos que trabajar para ello. Entonces, aquellos que a lo mejor tenemos una idea de que solo la novia es la gente, no. Es el fundamento siempre. Es la gente, la tierra y la ciudad, lo que representa nuestra práctica de justicia. De donde viene la Torá, ¿cierto? Kimitzion Tetze Torá. De Sion saldrá la Torá y la palabra Adonai de Jerusalén. Jerusalén representa la palabra de Adonai. Por lo tanto, la novia tiene estos 3 componentes también. Nosotros, las personas, la tierra que debe ser santificada y que también será unida junto a él, y la ciudad, la práctica de la palabra. Todo esto nos va a ayudar, ¿cierto?, a entender también todo lo que vendrá. Y de hecho el pueblo de Israel recibió la Torá, ¿dónde? En un monte, que es como el monte de Jerusalén, una ciudad, el pueblo reunido, y en una tierra que fue consagrada. Y todo el pueblo se apartó. De la misma manera nosotros tenemos que vivir. Y tenemos que aspirar y saber a lo que, cuándo va a venir el Mesías. El Mesías va a venir por un pueblo. Pero ¿para dónde va a venir? A pisar sus pies en un monte. ¿Cierto? ¿Y dónde va a reinar? ¿Y dónde va a distribuir su palabra de justicia hacia el mundo? Desde esa ciudad. Todo eso nos forma, ¿cierto?, el marco completo para entender también cómo somos la novia y cómo también nos unimos a Israel para completar
esta pureza que requiere también para la venida del Mesías. Bueno, amados, yo no me voy a extender más en este comentario, esperando que podamos prepararnos todos juntos, unidos, ¿cierto? Como un pueblo, pero también unidos también por una tierra, la tierra de nuestros padres, que pueda ser, y de nuestros antepasados y de nuestros padres de la fe, que podamos ser siempre, pueda ser para bendición y hasta que venga el novio, ¿cierto? Se pose allí y mientras tanto haya paz. Y orar también por esa ciudad de paz, esa ciudad que haya shalom, que pronto, ¿cierto? Venga la venida del Redentor, porque también será ataviada, ¿cierto? Como una novia. Y aguardamos hasta entonces. Si hay impurezas, tendrá que ser limpiada todavía. El objetivo es que sea purificada y que se presente una novia pura. Y no todos estarán purificados para entonces. Por eso también vendrá el Mesías para purificar lo que está ocurriendo en ese entonces, para preparar ese momento. Pero la novia que esté preparada va a guardar, ¿cierto? En el hueco de su mano hasta el momento en el cual el Mesías venga, atribuya justicia, distribuya justicia y vengan esas bodas. Así que esperamos hasta ese entonces, aguardamos y que el Eterno nos bendiga, nos dé una excelente festividad de Shavuot el día de mañana, nos unifique, nos una a Él, a nuestra Mashiach y entendamos este llamado también a ser una novia, junto con Israel, junto con la tierra y junto con esta ciudad de justicia. Que el Eterno les bendiga a todos y una feliz semana y una feliz fiesta de Shavuot. Shalom.